Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Bueno, es volver a reencontrarnos y en este tiempo vamos a considerar, hoy día nos toca ver Hechos capítulo 5 y vamos a desarrollar del verso 1 al 11. Como es bastante extenso este capítulo 5, entonces vamos a ir desarrollándolo a medida que va pasando también los estudios. Entonces hoy, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Entonces encontramos aquí dos personajes importantes, ¿no? Uno se llamaba Ananías, ¿no? Y la esposa Safira, ¿no? Entonces algunos han dicho que Safira significa hermosa, ¿no? Han estudiado y significa hermosa. Y Ananías significa Jehová es piadoso, Yahvé es piadoso. Entonces tenemos dos personajes muy importantes que en este tiempo vamos a desarrollarlo. Entonces, sin embargo, a pesar de que sus nombres eran muy bonitos, ¿no? Safira hermosa y Ananías, Yahvé es piadoso, sin embargo ellos no tuvieron esa actitud frente a los apóstoles, ¿no? Y en este caso al Espíritu Santo, como va a ser más adelante. Ananías y Safira, ¿sí? Vieron la generosidad de Bernabé, ¿no? Versículos anteriores, el versículo 36 del capítulo 4 de Hechos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Entonces, al ver esto, Ananías y Safira, ellos pretendieron también ser conocidos como generosos, ¿no? Y ser respetados por los demás, ¿no? Entonces ellos buscaban no la vanagloria o no la gloria del Señor, sino que ellos buscaban su propia vanagloria. Entonces querían recibir el mismo respeto que los apóstoles, en este caso de Bernabé, ¿no? Entonces, vendió, dice, una heredad, ¿no? Vendió una posesión suya, ¿no? Nadie le había dicho que lo venda, nadie le había dicho que era necesario venderlo, sino que ellos quisieron aparentar una actitud de generosidad, lo cual es descubierto tiempo después. Entonces, dice, vendió una heredad, ¿no? Una posesión que quizás ellos tenían. Y el versículo 2 dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No trajo totalmente todo. Dice que sustrajo del precio. Ellos vendieron la heredad y dieron solamente una parte de esa heredad, una parte de esa porción, ¿no? Que le correspondía pues a la iglesia para ser distribuido entre los más necesitados. Y ellos decían, como Ananías y Safira se habían puesto de acuerdo, ellos habían dicho que en tanto lo habían vendido. Sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trajeron solo una parte, no trajeron todo, y la puso a los pies de los apóstoles, como diciendo, he vendido todo y lo traigo todo a ti, todo lo que he vendido te lo traigo a los pies de los apóstoles, lo cual era incierto, lo cual no era cierto, ¿no? Entonces,
vemos aquí que ellos, los dos, querían tener una imagen de gran generosidad. Sin embargo, ellos estaban de alguna manera un desprecio a Dios, luego una defraudación, luego una vanidad y ambición, una falta de fe, corrupción y hipocresía. Hipocresía. Su pecado de lujuria, ¿no? Por querer alabar a su generosidad, entre comillas. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿no? Como dice la Escritura, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No me estás mintiendo a mí, Ananías. Estás mintiendo al Espíritu Santo. Y dice, y has sustraído del precio de la heredad. ¿Por qué? ¿Por qué puso eso en tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué no fuiste sincero al venir y decir, lo hemos vendido en tanto y esto es? O no lo hubieras vendido y te hubieras quedado con una parte. Entonces, dice versículo 4, reteniéndola, le dice el apóstol Pedro a Ananías, le dice, reteniéndolas, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira de Ananías o la muerte de Ananías fue un acto de Dios, porque Pedro no pronunció ninguna sentencia con respecto a la muerte de Ananías, sino que le preguntó, y dice entonces, has mentido al Espíritu Santo, has mentido no a los hombres, no a mí, sino a Dios. El Espíritu Santo como Dios, ¿no? Como Dios. Y al oír esto, Ananías cayó y murió, ¿no? Expiró y murió. Y vino gran temor sobre la gente. Entonces, Ananías quizá pudo morir de un infarto al ser descubierto, ¿no? Al ser descubierto, Ananías estaba trayendo de alguna manera la corrupción a la iglesia, ¿no? Entonces, justamente el Señor toma cartas en el asunto y pues Ananías cayó y expiró, ¿no? Y levantándose, los jóvenes, ¿no? Siempre los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, ¿no? Lo sepultaron. Pasadas versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. No sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vestiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces, Safira se hacía participante del pecado, ¿no? Se hacía participante del pecado de su esposo, en este caso Ananías, ¿no? Y era un signo de hipocresía, porque cuando Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres sino a Dios, habla de hipocresía ahí también. Y más abajo también nos habla de la participación del pecado de Ananías como hipocresía, ¿no? Y le dio tiempo a Safira para que se arrepienta, para que diga, no, Pedro, no ha sido así, sino que quisiéramos
sorprender o algo para arrepentirse, había tiempo. Dice, Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella pudiera haber dicho, no, Pedro, yo me arrepiento de mi pecado. Sí participé con Ananías, lo vendimos todo, pero he pecado y quiero arrepentirme. Y eso hubiera sido distinto para Safira. Sin embargo, no se arrepintió. Y dice el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Entonces vemos acá que Pedro entonces le hace una segunda pregunta al recibir la respuesta sí en tanto. Entonces le dice a Ananías, a Safira, Pedro le dice a Safira, ¿por qué conviniste? ¿Por qué te haces partícipe del pecado y has tentado al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? Y al instante dice que ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces vemos acá que ese día los jóvenes tuvieron bastante trabajo, ¿no? Entonces sepultar a uno y después sepultar a la siguiente, ¿no? Después pasado de 3 horas. Y luego dice el versículo 11, con esto vamos terminando, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vemos acá que al suceder todo esto, entonces los hermanos de la iglesia se daban cuenta que la corrupción no debía entrar a la iglesia. Pero en nuestros tiempos la corrupción ha entrado de tal manera y se ve muchas cosas en el área pastoral, en el área de los consejos administrativos, en el área de los líderes de la iglesia, en fin, que ha entrado la corrupción dentro de la iglesia, de diferentes maneras, de diferentes índoles, no solamente el dinero, sino también en el trato a las personas. Entonces, ellos querían evitar, y justamente Pedro evita, por el actuar de Dios, ¿no? El Espíritu Santo hace que estas dos personas mueran, y toda la iglesia, dice, tuvo no temor, tuvo un gran temor, ¿no? Vino sobre la iglesia y sobre todos aquellos que oyeron estas cosas. O sea, no solamente en la iglesia, sino que habían personas que habían escuchado todo esto y se habían quedado sorprendidos al enterarse de que había sucedido estas cosas, ¿no? Pero qué interesante que Pedro pudo confrontar un pecado que de alguna manera entonces iba a dañar a la iglesia, lo cual se cortó todo eso y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que, hermanos, brevemente hemos querido considerar esta porción de Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. En el próximo estudio estaremos considerando del verso 12 en adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.